Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Estamos grabando el servicio. Tuvimos un pequeño problema. No sabemos si fue por la tormenta o simplemente el sistema. Esta noche estaremos grabando el mensaje y el servicio y enviaremos la grabación para que todos lo escuchen mañana jueves a las 7:30, pero nos perdonen por la inconveniencia. Mientras tanto, vamos entonces a cantar, y usted, si está en su casa y está sintonizado, puede cantar con nosotros. Estaremos cantando el himno "Oh bondad tan infinita". Hermano Ríos nos dirige. Hermano Ríos, venga por aquí. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, en la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Amén, hermanos, sigamos cantando. Por favor, ahí en la pantalla cantaremos "Es Cristo mi amigo". Cantaremos las 3 estrofas ahí en la pantalla, por favor. Es Cristo mi amigo, su amor es fuerte y fiel, y me sostiene cada vez que yo acudo a Él. Pequeño contra ese amor, mas Él me perdonó, y cuán confesé mi mal, las nubes disipó. Jesús el Cristo las nubes quitará, Jesús el Cristo su gran perdón dará, Jesús el Cristo siempre guardará. Es nuestro Dios de amor. A veces cuando oscuro el cielo arriba esté, yo temo porque el rostro fiel de Cristo no se ve, mas el del trono celestial mi pena al contemplar. Las nubes parte por piedad y puedo le mirar. Jesús el Cristo las nubes quitará, Jesús el Cristo su gran perdón dará, Jesús el Cristo siempre guardará. Es nuestro Dios de amor. Si
aflicción las nubes descienden sobre mí, y lleno de tribulación quisiera yo morir. A Cristo voy con mi pesar, confiado en su bondad, y anímame su fuerte amor, cual sol tras tempestad. Jesús el Cristo las nubes quitará, Jesús el Cristo su gran perdón dará, Jesús el Cristo siempre guardará, es nuestro Dios de amor. Amén, gloria al Señor. Gracias, hermanos Ríos, y espero que usted haya cantado allá en su casa una noche un poco diferente. Yo creo que, verdad, todo pasa por algún propósito. Damos gracias a Dios por poder, ¿verdad?, por lo menos grabar el servicio para que ustedes lo puedan recibir más adelante. Vamos a orar, y por medio de oración, pues como ustedes saben, ya para el tiempo que reciban la grabación, sigan orando por Cecia Fombona. Cecia se cayó del segundo piso donde ellos viven. No estoy seguro exactamente, pero ella estaba recogiendo la ropa que tienden para secar porque iba a llover. No sé exactamente si fue que ella trató de alcanzar algo, se resbaló. La cosa es que ella estaba a una altura de 20 pies, unos 6 metros más o menos, o más, y cuando cayó se destruyó el hombro. Milagrosamente no pasó algo más grave, porque se pudo haber matado si hubiera caído de cabeza. La cosa es que ella, no sé si para estas alturas, al recibir la grabación, ya ella está operada. Mientras ahorita estamos grabando, el hermano Obed Fombona, que debo decir, él y la hermana Irene están bien quebrantados, muy agobiados por su hija. Ellos están ahorita buscando un hospital privado y ya encontraron un traumatólogo que supuestamente la va a operar, pero el precio obviamente en un lugar así es bastante caro para ellos. Entre nosotros trataremos de hacer todo lo posible por suplir para esa necesidad. Yo llamaré también a otras iglesias en el área para ver si pueden ayudar con algo. Ya varios hermanos han prometido, si usted no lo ha hecho, por favor mande algo para poder cubrir la cirugía y ellos puedan estar tranquilos. El que la vio la radiografía y definitivamente dijo, ella necesita urgentemente ser operada. Así que esperamos, hermanos, que Dios supla. También pedimos que oren por el hermano Abel y la hermana Cristina Gallardo, misioneros en Tailandia, que los dos están con COVID. También les pido que oren por la hija del hermano Ángel López en Guatemala, que sufrió una parálisis cerebral y está en el hospital internada. Creo que hoy recibí texto de que le van a poner un marcapaso, así se dice, un marcapaso, pacemaker, y sigan orando por ella. Ella se llama Daniela, Tabitha Daniela creo que se llama, pero cualquier cosa el Señor sabe. A veces los nombres me confunden porque tienen varios nombres, pero es la hija del hermano Ángel y la hermana Noemí López, misioneros en Guatemala. Oremos por estas peticiones y oremos por los hermanos de la iglesia que están enfermos. Ahora, después de la oración, les explicaré la razón por qué cancelé el servicio presencial y también las instrucciones para lo que viene en este fin de semana. Vamos a orar, pedirle a Dios que bendiga y entonces continuaremos con el servicio. Padre, en esta noche, en este momento en que estamos grabando, el hermano Obed Fombona está agobiado, la hermana Irene por su hijita Cecia. Señor, sabemos que tú estás en control, nada sucede sin que tú lo permitas, y pedimos, Señor, de corazón que le des tranquilidad al corazón de ellos, que le des sanidad a esta niña, que tú des sabiduría a los médicos
nosotros y sobre todo proveas para el gasto que esto va a incurrir. Señor, gracias por los hermanos que ya han respondido y pedimos, Señor, que abras las ventanas del cielo para que nuestra iglesia sea un canal de bendición por donde tú puedas canalizar ese dinero y ella pueda ser atendida. Pedimos también por los hermanos Gallardo en Tailandia, que ambos han sido infectados con COVID. También por la hija del hermano Ángel, Daniela, que sufrió una parálisis. Y pedimos que tú, oh Dios, le ayudes a restaurarse y que esta operación sea exitosa. Y también por todos los hermanos en nuestra iglesia que están enfermos. Y Señor, por esa razón tuvimos que hacer la decisión de cancelar el servicio presencial y lamentablemente no estamos en vivo, pero Señor, tú sabes por qué las cosas pasan. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques en las cosas que no podemos controlar y que podamos ver, Padre Santo, que cuando tú estás en control, Señor, aún lo que para nosotros no parece ser bien, siempre obra para bien a los que aman a Dios. Bendice el servicio y Padre, abre nuestros corazones para la enseñanza de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, yo no sé qué yo hice con la hoja de anuncios. Yo la dejé en algún lugar. Yo la tenía conmigo y no sé cómo, dónde, qué pasó. No sé si la dejé en algún lugar. Pero anyways, yo voy a tratar de hacer de memoria. El convivio del viernes es cancelado. El domingo tendremos servicio. La razón por qué decidí que el servicio fuera solamente presencial es porque hay varios hermanos enfermos. Ustedes saben que esta gripe que anda por ahí literalmente se ha disparado en muchos lugares. Yo recibí un texto del hermano Octavio Gómez en Australia, que cuando en la pandemia, cuando comenzó, los casos de pandemia de COVID eran 81 al día. Ahorita, en este momento, están a más de 11,000 al día, allá en Australia, en Sydney. La cosa está bastante complicada. Aquí en Texas, el hermano Ríos me está diciendo que en el hospital ahora el personal está cayendo enfermo. Y este tipo de gripe luce como una gripe regular. En Puerto Rico le llamamos una monga, una influenza, pero es bastante fuerte, contagiosa, con infección. Y lo que vamos a hacer es que voy a poner la máquina que tenemos para desinfectar el edificio para el domingo, tenerlo listo. De la misma manera, el edificio anexo y el convivio del viernes que íbamos a tener, no lo vamos a tener. Y les exhorto, les animo a hermanos a que limiten las reuniones entre personas para el fin de año, que solamente sea familia. Y obviamente, si usted está enfermo, no exponga a nadie y sean prudentes y cuídense. El domingo tendremos clase dominical, tendremos iglesia, a menos que algo cambie, no va a haber cancelación. Pero les pedimos que si usted está enfermo, tiene tos, gripe, congestión, que no venga, que lo vea en línea, por favor. No, ¿verdad? Estamos en un tiempo que tenemos que tener cuidado y yo no quiero tener que cerrar la iglesia por un tiempo indefinido. Así que les pido de favor, hermanos, que estén pendientes a los textos de la iglesia. Me estaré comunicando con ustedes en cuanto a todo esto. Y gracias por comprender. Y en cuanto a otros anuncios, simplemente no hay actividad de ganar almas organizada por la iglesia, obviamente hasta la semana que viene. El mes de mayordomía comienza ahora en enero. Tendremos al hermano Bob Bowen el 16 de enero y tendremos al hermano Daryl Moore el 30 de enero. Y yo sé que no se lo van a querer perder. Y obviamente es el mes cuando yo estaré enseñando acerca de el financiamiento de la obra de Dios y cómo es que Dios bendice a la persona que administra bien y que es buen mayordomo de las finanzas. Así que, hermanos, vengamos preparados para tener, ¿verdad?, buena enseñanza y recibirla y ponerla en práctica. Esos son todos los anuncios que tendremos para esta noche. Vamos ahora a tener a un siervo del Señor que está planeando, ¿verdad?, su ministerio en plantar iglesias. Él se llama el hermano Zacarías Russo, ¿is that how you say it?
Zach Russo. Él estudió en el colegio de Longview bajo el pastorado del hermano Bob Gray II, amigo de este ministerio y buen joven. Y él va a venir ahora. Yo le voy a traducir para presentar el ministerio que él tiene y darle una ofrenda de amor. Hermano Zach, ven por favor, Dios te bendiga. Let's give him a hand. Allá en casa, denle un aplauso. Amén. I would like to thank Pastor Ortiz Quisiera agradecer al pastor Ortiz for allowing me to present our ministry. por permitirme presentar nuestro ministerio. I have never met any person Nunca he conocido a una persona that speaks English as fast as I do. que hable el inglés tan rápido como yo. There is absolutely no doubt Sin duda alguna, Pastor Ortiz speaks Spanish as fast as I speak English. el hermano Ortiz habla español tan rápido como yo hablo el inglés. But I will still use phrases. Pero voy a usar frases pequeñas. My name is Zach, Mi nombre es Zach, and my wife's name is Elizabeth, el nombre de su esposa es Elizabeth. and God has called us Dios nos ha llamado to the mission field of Pelham, New Hampshire. al campo misionero de, what is the city? Pelham? Pelham, New Hampshire, en el estado de New Hampshire. It is 30 minutes north Es 30 minutos al norte of Boston, Massachusetts. de la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. There's a man there right now. Hay un hombre ahora mismo ahí, His name is Thomas Michael. su nombre es Tomás Michael. He has started a church plant there. Él ha comenzado una iglesia, plantado una iglesia ahí. Their first service was June 27th of this year. El primer servicio de ellos fue el 27 de junio de este año. He has done a great work Ha hecho una gran obra of starting a church plant. de comenzar o plantar una iglesia. God has opened the door for Elizabeth and I Dios ha abierto la puerta para Elizabeth y a mí to go there and take that church plant. de ir a ese lugar y tomar esa iglesia plantada. We will move there at the end of January. Estaremos moviéndonos al final de enero. Right now we are asking everyone to pray with us Ahorita le estamos pidiendo a todos que oren con nosotros, that God would bless us and give us fruit, que Dios nos bendiga y que nos dé fruto and that He would supply three things. y que Él pueda suplir cosas gratis. First, that He would supply a church building for us. Que primero supla un edificio para la iglesia, para nosotros. I believe the church here can relate Yo creo que la iglesia aquí puede relacionarse, to be able to have a building to call your own. que puedan tener un edificio, poder tener un edificio que lo puedan llamar su edificio propio. Right now, the church plant is meeting in 3 different places, Ahorita la iglesia se reúne en 3 diferentes lugares. and so we're praying for God to give us a building that we can have for us. Así que estamos orando que Dios nos dé un edificio para nosotros. Second, that God will provide a home for us Segundo, que Dios nos provea un hogar, una casa para nosotros. because that community Porque en esa comunidad is so close to Boston. está tan cerca a Boston, The cost of living is really high. el costo de vida es bastante alto. So the third thing that we're asking for prayer for La tercera cosa por la cual le pedimos que oren, is that we are expecting our first child estamos esperando nuestro primer bebé at the end of June. al final de junio. So we know that God will provide for our needs, Sabemos que Dios proveerá para nuestras necesidades and we're going to ask you to pray with us y les pedimos que oren por nosotros, that God gives us fruit for our labors, que Dios dé fruto de nuestra obra and that He provides for those 3 needs. y que Dios provea para esas 3 necesidades. At the next service, En el próximo servicio our prayer cards will be available. tendremos las tarjetas de oración disponibles. Whether you put them on your fridge Si las ponen en el refrigerador or use them as a dartboard, o si la usan para tirar dardos. we just ask that when you see them, Solamente pedimos que cuando la miren, that you take the time to pray for us. que usted tome el tiempo de orar por nosotros. Again, I'd like to thank Pastor Ortiz Quiero una vez más darle las gracias al pastor Ortiz for allowing us to present our ministry, a permitirnos presentar nuestro ministerio and I'd like to thank you for praying for us. y quiero darle a ustedes las gracias por orar por nosotros. Thank you, Pastor. Gracias, pastor. Amén. All right, gracias, brother Zach. Thank you so much. Qué bendición. Y tendremos la tarjeta
la tarjeta de oración del hermano Zacarías y la hermana Elizabeth Rousseau. Así que las estaremos repartiendo este domingo. Los sugieres las tendrán, uno por familia. Y qué bendición y felicidades. Congratulations on the baby coming. And also tell Elizabeth that we have prayed for her on the loss of her brother. Obviously, I know that was a shocker. And but that please let her know that our prayers have been with her. Okay. All right. Vamos entonces a cantar un himno más. Hermano Ríos, si viene por aquí, y vamos a cantar el himno Su amor me levantó. Eso es lo que yo necesito cada mañana para poder levantarme. Hermano Ríos. Lejos de mi dulce hogar vagaba yo sin Dios, a través de tierra y mar, sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador, viéndome en aflicción, por su infinito amor me levantó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Todo entrego a mi Jesús, siempre le seguiré. He tomado ya la cruz y el mundo atrás dejé. Tan excelso y grande amor requiere la canción y el servicio fiel de cada corazón. Su grande amor me levantó. Densa oscuridad me libertó. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me libertó. Ven a él, oh pecador, no te rechazará. Con ternura el buen pastor hoy te recibirá. Tus pecados borrará, gozo tendrás sin par. Gracia y fuerza te dará para triunfar. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me libertó. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me libertó. Amén. Amén. Hermanos, en esta noche les pido de favor que obviamente si usted puede traiga su ofrenda el domingo, que normalmente trae el miércoles, o la puede mandar por el correo electrónico, por medio del Zelle o a PayPal a nuestra cuenta. Gracias por ser fieles y gracias a todos los hermanos que han prometido y que han apoyado para la cirugía de Cecia Fombona. Vamos entonces a orar y pedirle al Señor ahora su bendición sobre el estudio de esta noche. Voy a buscar mi Biblia aquí y mi bosquejo y entonces entramos al estudio de esta noche. Oremos. Señor, en este momento venimos ante ti pidiéndote que abras nuestro entendimiento a las Escrituras y por favor, Señor, especialmente los que están sintonizados, que presten atención, que no dejen que las
otras cosas les distraigan. Obviamente, mi Señor, la palabra de Dios predicada y enseñada es para la nutrición y el alimento espiritual del oyente. Nuestra fe crece y viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Señor, no dejes que nada distraiga. Ayúdanos ahora, Padre Santo, a escuchar tu voz, y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Si usted la tiene ahí en su casa, por favor, abra su Biblia al libro de Tercera de Juan. El libro de Tercera de Juan, casi al final de la Biblia. Antes del libro de Apocalipsis está Judas, y antes de Judas está Tercera de Juan. Es solamente un capítulo, una pequeña carta del apóstol Pablo, Tercera de Juan, y estaremos leyendo solamente versos 11 y 12. Dice la Biblia en Tercera de Juan, verso 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Bueno, la última vez que yo enseñé acerca de un personaje de la Biblia fue el 20 de octubre. Estamos hablando de 2 meses atrás. Y hay varias razones por qué yo no enseñé en estas semanas, 8 o 9 semanas. Obviamente hubo tiempos que yo salí, otros tiempos de enfermedad. Vino el tiempo de Acción de Gracias y de Navidad, que los servicios fueron el martes y fueron especiales. En una ocasión tuvimos un misionero, el hermano Todd Painter, quien predicó esa noche, aunque yo estuve aquí. Pero siendo que ya esta es la última semana del año, quise cerrar el año con este personaje. Ahora, yo no sé si yo enseñaré acerca de mayordomía el próximo miércoles, porque es el mes de mayordomía, o si continuaré con los personajes. El Señor no me ha dado todavía la clara dirección en cuanto a eso, o si comienzo un nuevo tema, no sé. Pero esta noche vamos a tratar con un personaje en la Biblia que no se dice mucho de él en esta tercera carta del apóstol al apóstol Juan. Mas sin embargo, lo poco que se dice de él es mucho para nosotros poner en práctica en nuestras vidas. Leemos otra vez en el verso 12 de Tercera de Juan. Tercera de Juan 3:12 dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ahora, por favor, síganme. Vamos a usar bastante la Biblia. Por eso quiero que estén atentos, no deje que nada le distraiga, y sígame mientras les doy el trasfondo antes de darle las lecciones prácticas. Le prometo que todo lo que le voy a enseñar ahora le va a ayudar a usted a entender las lecciones que podemos aprender de Demetrio. El nombre Demetrio aparece 3 veces en la Biblia. Esta es una de ellas. Las primeras 2 veces la encontramos en Hechos 19. Vamos a Hechos 19 y vamos al verso 24 y al verso 38. Hechos capítulo 19, verso 24 y verso 38. El verso 24 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Luego en el verso 38 dice la escritura que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Ahora sígame bien. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, una de las ciudades que se encontraba en Asia Menor. Hoy Asia Menor es la moderna Turquía.
Pero cuando Pablo llega a esta ciudad, lo primero que él encuentra son 12 hombres que aparentemente habían sido bautizados, pero no eran salvos. Vamos a Hechos 19, comenzando con el versículo 1. Sígame, por favor, con la vista. Siga la línea de pensamiento aquí, la cadena de tiempo. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estos son hombres que cuando vieron a alguien bautizarse decidieron irse al agua y se bautizaron. Pero nadie tomó el tiempo de enseñarles la salvación. Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora, después de esto suceder, Pablo comienza a predicar el Evangelio en Éfeso dentro de la sinagoga, como él siempre hacía. Cada vez que él llegaba a una ciudad, él primero iba a la sinagoga judía y comenzaba a predicar que Jesús fue el Mesías ungido para la nación de Israel y para el mundo entero. Pero enseguida que el pueblo judío demostraba el rechazo al Evangelio, el pueblo judío lamentablemente no quería aceptar a Jesús como el Mesías, por eso lo crucificaron. Y cuando Pablo percibía el rechazo de los judíos, entonces Pablo dejaba de predicarle a los judíos solamente y se daba a la predicación a los gentiles. Le predicaba a los gentiles y a judíos, pero abría la puerta a los gentiles. Entonces, Pablo terminó quedándose en Éfeso 2 años. En Hechos 19:10, dice la Biblia, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Cuando Pablo comienza a predicar, Dios hace grandes milagros y señales por medio del apóstol Pablo en esta ciudad. Señales que causaron que mucha gente se convirtiera al Evangelio. Y la iglesia de Éfeso se convirtió en una de las iglesias más prominentes, de más fama, de más impacto, de más influencia de aquella época. Vamos al verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense, qué tremendo avivamiento, qué tremendo impacto tenía el Evangelio en esa ciudad de tanta idolatría. Pero como siempre, cuando el Evangelio comienza a ser proclamado y Dios comienza a obrar y la gente comienza a ser salva y la gente comienza a ser transformada, el enemigo enseguida comienza a hacer estragos para oponerse a la obra de Dios e impedir que la obra de Dios prospere. Mire el verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús,
el que predica Pablo, en otras palabras, vinieron unos hombres exorcistas, hombres espiritistas, que al ver los milagros comenzaron a tratar de imitar a Pablo predicando en el nombre del Jesús que Pablo predicaba. Verso 14. Había 7 hijos de un tal Seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Sabe que aún los demonios reconocen quién es verdadero cristiano. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínate, un hombre contra 7, pero este hombre era un hombre poseído por el demonio. Y estos espiritistas, que literalmente estaban tratando de imitar y hacer, como quien dice, un servicio de sanidad público, el espíritu malo mismo reconoció que ellos no eran de Dios. Versos 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces la obra de Dios comienza a tener avivamiento. La oposición por el diablo comienza a venir. Pero a pesar de la oposición que la iglesia enfrentó, ¿verdad? La iglesia continuó adelante. Ahora, dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gracias a Dios que el poder de Dios no tiene comparación. Dios, a pesar de la oposición, estaba trayendo un tremendo avivamiento y la gente estaba saliendo de la magia, del exorcismo, del espiritismo. La gente estaba dejando la doctrina falsa de idolatría y se estaban convirtiendo al Señor. Pero la oposición que hubo fue también creada por un hombre llamado Demetrio. Por favor, síganme. Ahí en el capítulo 19, verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, un motín, no pequeño, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Esta oposición que hubo aquí en Éfeso, este motín, este disturbio, fue comenzado por este hombre llamado Demetrio, un platero, que él contrataba artífices para hacer templecillos o figuritas de la diosa Diana. La intención de ellos era de que donde quiera que la gente se llevaba su estatua, su templecillo, ellos podían orarle a la diosa Diana.
La tenían con ellos todo el tiempo. Y la ganancia era mucha, especialmente para los artífices, los que la hacían. Y este hombre, Demetrio, le comenzó a decir a estos hombres que hacían estos templecillos que el negocio de ellos estaba en peligro, porque el apóstol Pablo con su mensaje estaba logrando que la gente quemara, se deshaciera, que la gente dejara toda esa cosa y se convirtieran al Dios verdadero, al Señor Jesucristo. Y cuando ellos se enteran y se dan cuenta de esto, se enojaron tanto que comenzaron el disturbio y lograron que la gente comenzara a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Ahora, este disturbio fue tan grande que el apóstol Pablo y los compañeros de él se encontraron en peligro de ser víctimas de la violencia. Y déjeme decirle, hermano, cuando viene al evangelio y la predicación de la sana doctrina, la gente que no quiere al Señor se puede volver violenta. Nosotros, nuestra historia del cristianismo está escrita en sangre. Gente que han pagado el precio con su vida por defender al Señor Jesús. Y la gente del mundo, religiones falsas, se unen para torturar, cometer actos de violencia en contra de los cristianos. Usted lee el libro, el libro de los mártires por Fox, con doble X, y usted va a encontrar que muchos en este tiempo, en el primer siglo, la iglesia de Éfeso más o menos comenzó para eso de los años 70, por ahí 80 después de Cristo, haberse ido al cielo. Y en ese primer siglo y de ahí en adelante, usted puede leer cómo los apóstoles murieron muertes de mártires. Muchos cristianos eran perseguidos, torturados, al grado de que la gente era recompensada por matar cristianos. Y las cosas no cambian, no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy día la gente se amarra a bombas, los musulmanes y esta religión de Islam, y se meten en un lugar y se explotan para matar cristianos con la supuesta recompensa que van a ir al cielo. Ahora, la oposición fue tan grande que la vida de Pablo y sus compañeros peligraba por la violencia que estas personas que se habían amotinado, que estaban creando este disturbio, tenían en contra de Pablo. Mire ahí el capítulo 19, verso 29. Dice la Biblia. En el verso 19, estoy en el capítulo incorrecto, dice 19 a 29, dice así: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Ellos sabían que la vida de Pablo estaba en peligro. ¿Qué sucede? Que un hombre llamado Alejandro, que era un hombre conocido ahí, trató de calmar el motín a la multitud, pero no lo logra porque la multitud se da cuenta de que él era un judío y se había convertido. Mira el versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios.
Imagínense, por 2 horas, gritando, grandes Diana de los Efesios. ¿Qué sucede? Un escribano, que tal vez era uno de los líderes prominentes de esa ciudad, fue el instrumento que Dios usó para poder calmar a la gente y salvarle la vida al apóstol Pablo y a sus compañeros. Y quiero decir, hermanos, uno tiene que tener cuidado donde va. Uno no debe ser imprudente, o no debe de tampoco tentar a Dios en ponerse en una posición donde uno peligra. Pero también hay un acto, ¿verdad? Hay un factor de fe, que cuando uno predica, uno confía que Dios le va a cuidar. Pero uno es inmortal hasta que Dios diga. El apóstol Pablo no sufrió ahí, y aun si hubiera ido a la multitud no lo hubiesen matado, porque sabemos que Pablo estaba destinado por Dios de ir a Roma. Ahora, claro, no hay nada de malo con advertir, y qué bueno que estas autoridades advirtieron a Pablo y no lo dejaron ir al teatro, porque sabían que era un riesgo. O sea que hay que usar cráneo, como decimos en Puerto Rico, hay que usar cabeza, hay que usar discernimiento, hay que tener fe, claro, pues nuestra confianza está en Dios, pero Dios nos dio también sentido común para usarlo, ¿verdad? Y protegernos. Ahora, mira el verso 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? En otras palabras, él está diciendo, todo el mundo aquí sabe, no hay nadie allá afuera que no sepa acerca de Diana, la diosa de los efesios. Verso 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. En otras palabras, ustedes acaban de arrestar a estos 2 hombres, compañeros de Pablo, y ellos no han dicho nada en contra de la diosa Diana. Ellos simplemente están cometiendo un sacrilegio o predicando algo que no, ellos no pueden contradecir que esta ciudad le pertenece a la gran diosa Diana. Entonces en el verso 30 y 38 dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden. En otras palabras, vayan a la corte. Para eso hay corte, para eso hay audiencia. Hay procónsules, hay gente encargada de atender altercados, divisiones, acusaciones entre la gente. Dice, acúsense los unos a los otros. En otras palabras, él estaba diciendo a la gente, no hay necesidad de hacer este disturbio, este motín, por algo que en realidad no nos afecta. Eso decía él. Diana es la conocida en Asia, y el templo, todo el mundo sabe que es de la diosa Diana, así que estos hombres no pueden afectarnos. No hagan nada que después vayan a arrepentirse, no actúen precipitadamente. Y verso 39 dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. En otras palabras, vayan a corte. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. En otras palabras, nosotros podemos sufrir por la ley, por estar haciendo algo, de verdad, de instigar a la gente a hacerle daño a estos hombres. Y dice, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Ok? So, les he explicado lo que pasó en Éfeso. Y todo esto lo estoy llevando a este personaje. ¿Ok? Pablo llega a Éfeso, comienza a predicar en la sinagoga, luego la gente rechaza, se da a los gentiles, el evangelio está siendo proclamado, avivamiento, gente convirtiéndose, milagros, señales, y entonces el negocio de los templecillos comienza a
Y Demetrio dice a los artífices: estamos perdiendo ganancia por la predicación de este hombre, y forma un disturbio al punto de que arrestan a Gayo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo. Pablo quería ir al teatro, las autoridades dijeron: no vaya porque ahí te van a matar. Y entonces viene uno, Alejandro, que trata de calmar la multitud pero no puede, y un escribano, un líder, calma a la multitud y luego los despide y todo queda tranquilo. Ahora, yo les he dado este trasfondo para enfatizar que fue Demetrio el que comenzó el motín. Este Demetrio vivía en Éfeso. En esta ciudad Pablo comenzó esta gran iglesia. A esta iglesia en Éfeso fue a la que el apóstol Juan le escribió en el segundo capítulo de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Juan escribió 5 libros en el Nuevo Testamento: el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Y es interesante notar que el apóstol Juan fue el último de todos los apóstoles en irse a la presencia del Señor. Él fue el que vivió más que cualquiera, y de hecho, antes de que él muriera, a él lo abandonaron en la isla de Patmos para que muriera ahí. Pero fue ahí donde Dios inspiró a Juan a escribir el libro de Apocalipsis. Y no dudaría que también escribió las 3 cartas de Juan, que fueron escritas en el mismo tiempo cuando la iglesia de Éfeso era la más prominente, de más impacto, de más influencia en toda Asia Menor. Entonces, si este es el caso, la carta de tercera de Juan, si usted ahora regresa a nuestra carta de tercera de Juan, esta carta fue escrita a un hombre que era bien amigo de Juan, era un amado amigo de Juan, un amado hermano en la fe. Dice en el primer versículo: el anciano a Gayo. Y cuando dice anciano ahí, no necesariamente se refiere a la posición pastoral, es que Juan era un anciano. Juan está escribiendo esta carta más o menos para el año 85 o 90 después de Cristo. Y Juan era ya de alta edad. Y él estaba, yo creo, en la isla de Patmos, tal vez, o no sé, pero era en ese tiempo cuando la iglesia de Éfeso era la más prominente de aquella época. Él escribe a Gayo. Gayo es conocido como un hombre de mucha hospitalidad, un hombre que era de bendición a la gente que venía y visitaba la iglesia. Ahí en el verso 5 de tercera de Juan, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Estos eran misioneros. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora, hay una remota posibilidad de que el Demetrio en esta carta, en el verso 12, fue el mismo Demetrio en Hechos 19, el platero que comenzó el motín, el disturbio en la ciudad. Por eso es que Juan, cuando escribe esta carta, le dice en el verso 12 a Gayo: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ahora, la otra posibilidad es que este Demetrio es un miembro, no el mismo de Hechos 19, que era miembro de una iglesia, no la iglesia de Éfeso, tal vez una iglesia que desconocemos su nombre, cerca de la iglesia de Éfeso o de la ciudad.
y que Gallo, Diótrefes y Demetrio eran miembros de esa iglesia. Ahora, sabemos que no podemos y no debemos especular en cuanto a lo que la Biblia no dice. Yo entiendo, yo estoy tal vez especulando que el Demetrio de Hechos 19 es el mismo Demetrio de Tercera de Juan. Yo tengo razones para creer que sí lo era, pero no podemos inventarnos algo. El asunto es que si este Demetrio fue el mismo Demetrio de Hechos 19, ¿te imaginas el impacto del testimonio de este hombre? El mismo hombre que causó el disturbio, el mismo hombre que causó el motín, que causó que la ciudad se confundiera, que causó que querían matar a Pablo, a Aristarco y a Gallo, que causó que la gente gritara por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios, la diosa Diana. Imagínate, el líder del motín, el líder de la pandilla, que él se haya convertido a la verdad. Y que ahora es un testimonio, un trofeo de la gracia de Dios. Me parece a mí como el endemoniado Gadareno, que era un hombre que vivía en los sepulcros y se hacía daño a su propio cuerpo y estaba siempre gritando y era un hombre poseído y de momento está en su juicio cabal y la gente se maravillaba del cambio en él. Mira, hermano, cuando Dios hace la obra en una persona, no hay otra cosa excepto que la gente se dé cuenta. Ahora, independientemente de si este Demetrio es el mismo de Hechos 19 o no, hay lecciones poderosas acerca de nuestro testimonio que podemos aprender de este personaje. ¿Cuáles son esas lecciones prácticas de la vida de Demetrio? Número 1, nuestra vida debe ser un testimonio para Dios. Nuestra vida. Dice en el versículo 12, todos dan testimonio. Todos. Vamos a ver unos cuantos versículos. Vaya conmigo al Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18. No, Salmo 66, verso 16, perdón, es verse 16. I'm sorry, that was my mistake. If we can go to verse 16, podemos ir al verso 16 de Salmo 66. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Se da cuenta, hermanos? Que Dios te ha dado un testimonio para que lo cuentes. Mira en el Salmo 107, Salmo 107, versículo 1. Dice la palabra del Señor, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué dice el verso 2? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Mire, si usted ha sido redimido por la sangre del Señor, usted debe decirlo. Usted debe dar testimonio, la gente debe oír, todos debemos tener un testimonio. Debemos ser un testimonio para Dios. Mire el capítulo 4 de Hechos. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron arrestados por haber sanado al paralítico que se paraba en la puerta a pedir limosna? En Hechos capítulo 4, versículo 18 y al 20 dice así, y llamándolos, los oficiales llamaron a Pedro y a Juan, les intimaron, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, cuando uno tiene un testimonio de parte de Dios, es imposible quedarse callado. La verdad es que todos tenemos un testimonio y Dios quiere que seamos un testimonio para Él, para que lo contemos, para que le digamos a la gente la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la verdad del caso es que todos tenemos un testimonio que pudiera ser resumido en una frase. Piensa, hermano, si tú fueras a morir hoy, hermana, ¿cuál sería la frase que resumiría tu vida? ¿Cuál sería tu testimonio? ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensaría la gente de ti? Tu testimonio es lo que Dios tiene para ti. Tu testimonio, tú todos los días o le añades a tu testimonio algo, o le quitas a tu testimonio algo, o le haces bien a tu testimonio, o dañas tu testimonio. La mejor manera de mantener el testimonio bueno es que abras tu boca y le dejes saber a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso te va a ayudar a ti a no hacer cosas que dañen tu testimonio. Por eso es importante que lo hablamos, por eso es importante que lo digamos, ¿ve? Por eso, esa es la razón por la cual, cuando yo viajo en avión, lo primero que yo hago es sacar la Biblia, cosa de que así ya estoy obligado a hacer un testimonio, ¿ve? Por eso es que cuando yo voy a lugares públicos y yo puedo decir que soy cristiano, lo hago con la intención de que así no se me hace fácil negar al Señor, hacer algo que le traiga reproche al Señor. Por eso es que es necesario que tú abras tu boca, le dejes saber a todos en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que te pares, soy cristiano, soy de Cristo. Y eso te ayuda a mantener tu testimonio correcto delante del Señor. Número 2, y dicho sea de paso, debes preocuparte del testimonio que tienes. Número 2, nuestro testimonio debe ser respaldado por nuestra conducta. Ahí en nuestro texto, en 3 de Juan 12, el apóstol Juan le dice a Gallo la frase: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. En otras palabras, la vida de Demetrio reflejaba autenticidad y no duplicidad. Él no era un hipócrita. Que mucho daño le hacemos a la obra de Dios y al testimonio de Cristo cuando nuestra vida no es lo que decimos que es. El presidente del colegio House Anderson, donde yo estudié, nos decía siempre esto: tu hablar habla y tu andar habla, pero tu andar habla más alto que tu hablar habla. Él nos decía en inglés: your talk talks and your walk talks, but your walk talks louder than your talk talks. No lo diga muy rápido porque se le lengua la traba. Hermanos, sabemos que no debemos juzgar por apariencia. Usted no debe juzgar a nadie por las apariencias engañan. Pero tenemos que entender también, y es necesario que entendamos, que la gente no puede ver el interno. La gente lo que ve es lo externo. La gente, de la única manera que pueden juzgar que usted sea un cristiano es por el testimonio que usted da. Y por eso es que nuestra vida externa debe concordar con nuestra vida interna. Cuando nuestra vida externa concuerda con nuestra vida interna, entonces la verdad misma da testimonio de nosotros. Juan decía de Demetrio: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. En otras palabras, Demetrio fue un hombre que respaldaba su testimonio con su conducta. Sin duda, Demetrio tenía un testimonio que era respaldado por eso, y especialmente si fue el Demetrio que estaba en Hechos 19 creando el motín. Imagínate, ahora te imaginas a este hombre yendo a predicar el evangelio. ¿Te imaginas a este hombre yendo casa por casa y hablándole a la gente de Cristo y la gente lo miraba?
Y por eso es que Juan le escribe a Gallo y le dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, la conducta de Demetrio respaldaba su hablar, respaldaba su creencia, respaldaba su convicción. Esto me lleva a nuestra tercera y última lección, y es esta. Debemos tener un testimonio del cual todos puedan dar un buen testimonio. Dice la Biblia en el verso 12 al final, nosotros también, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mire, hermano, nosotros sabemos que no debemos buscar el elogio de los hombres, la alabanza del hombre. Pero la gente debe glorificar a Dios en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 23, Gálatas capítulo 1, versículo 23, la escritura dice lo siguiente. Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas y en el versículo 23 y 24 él dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¡Wow! Qué bendición sería que alguien diga de nosotros algo así. Que alguien diga de nosotros, cuando yo veo tu vida, yo veo a Dios en ti. ¿Ah? ¿Qué tal está tu testimonio? ¿Cómo está tu testimonio en el trabajo? Tu testimonio en casa. Tu testimonio en la escuela, en el vecindario. A mis queridos hermanos, si este Demetrio fue el mismo Demetrio de Hechos 19, en mi opinión yo creo que fue, ese era el testimonio de Demetrio. Cuando Juan le dice a Gallo, todos dan testimonio de Demetrio, y la misma verdad, y nosotros también damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. ¡Wow! Que habiendo sido él el platero, que causó el motín, el disturbio, ahora la gente glorificaba a Dios en la vida de Demetrio. Y esa debe ser su meta, especialmente con la gente que le conocía antes de usted ser salvo. Si la gente le conocía a usted antes como cantinero que iba a la barra, que se emborrachaba, deben de verlo ahora usted como un cristiano piadoso que ama al Señor, que vive para Dios, y la gente debe de glorificar a Dios en usted. Pero aun si este mismo Demetrio no fue el Demetrio de Hechos 19, vamos a decir que son dos personajes diferentes, el principio sigue siendo el mismo. Y es que nuestro testimonio debe ser la clase de testimonio del cual otros puedan dar buen testimonio. Que la gente diga cosas buenas de tu testimonio. Es triste cuando la actitud de cristiano es que no les importa lo que la gente dice. A mí qué me importa lo que la gente dice. La gente no se tiene que estar metiendo en mi vida, que es mi vida, que a mí Dios ve mi corazón, que la gente juzga por la apariencia. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Esos comentarios que la gente hace, la única razón por qué cristianos hablan de esa manera es solamente para justificar sus malas acciones, su mal comportamiento, su mal testimonio que tienen delante de la gente. Porque si verdaderamente queremos tener un testimonio para Dios, vamos a velar y vamos a estar pendientes a lo que hacemos frente a la gente. Vamos a ser auténticos, no hipócritas. Nos va a importar lo que la gente ve en nosotros, porque sabemos que no tiene nada que ver con nosotros. Sabemos que es Dios en mí. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, si Cristo vive en usted, usted debe dar testimonio de que Cristo vive en usted. ¿Cómo puede usted decir que Cristo vive en usted y usted está metido en cosas que no deben y la gente lo ve, la gente lo oye hablar con malas palabras, lo ve yendo a lugares indecentes o a lugares donde ¿verdad? Se promueve la pachanga, el baile, el mundanalismo, la gente lo ve en el trabajo que actúa como una persona incrédula y después la gente dice, no, si eso es ser cristiano, ¿para qué ir a la iglesia? Les digo en esta noche, hermano, tu testimonio debe ser la clase de testimonio que la gente dé buen testimonio y debe ser respaldado por tu conducta, por tu comportamiento, y debe ser un testimonio para Dios que dé gloria al Señor. Somos aquí la luz del mundo porque Cristo es la luz del mundo. La luz de Cristo debe reflejar en nuestras vidas.
Que Dios nos ayude, hermanos, a tener este tipo de testimonio, como el de Demetrio. Un testimonio que es para Dios. Un testimonio que es respaldado por nuestra manera de actuar, comportarnos. Y un testimonio del cual todos pueden dar buen testimonio. Espero que hayan aprendido algo de Demetrio. Espero que el estudio ha sido de bendición, de nutrición espiritual, y que le anime, que le provoque, que le inspire a tener un buen testimonio para el Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen buenas noches. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para nuestro servicio, primer servicio del año 2022. Dios me los bendiga. Feliz año. Pasen buenas noches.